buenas noches. Un gusto volver a encontrarme con ustedes por este medio. Nos encontramos para compartir la palabra de Dios y lo que el Señor quiere transmitirnos por medio de su palabra. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles con las 7 últimas plagas, con que la ira de Dios llega a su fin. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud, te agradecemos por esta oportunidad que nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y que pueda obrar en cada corazón de cada persona que está escuchando esta transmisión. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos sin merecerlo. Amén. Bueno, queridos amigos, como dije, un gusto volver a encontrarme con ustedes. Hay un dicho aquí en Argentina, que calculo que debe ser muy conocido en otros lugares también, que dice, las personas se conocen por lo que hacen y no tanto por lo que dicen. Cuando nosotros decimos Dios es amor, uno pregunta, ¿cómo sabes que es amor? Bueno, la respuesta puede decir porque envió a su Hijo por morir, a morir en sacrificio por cada uno de nosotros. Ahora, cuando uno dice Dios es justo, y la pregunta es ¿por qué sabes que es justo? Bueno, ahí la respuesta tiene que tener un argumento. En este momento vamos a compartir la palabra de Dios, en la cual demuestra por qué Dios es amor y por qué es justo, ¿no? Para introducirnos en el tema, vamos a recordar que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro en el cual está lleno de crisis, salvo Génesis 1, 2 y Apocalipsis 22. El resto del libro es un libro que está repleto de crisis. Nosotros en Génesis 1, 2 vemos no solo cómo Dios empieza a intervenir en la historia, y vemos cómo Dios dice que la tierra en Génesis 1 estaba vacía, desordenada, y interviene Dios con un protagonismo para poner orden, ¿no? Dice que Él por medio de su palabra ordenó que haya lumbreras, que las aguas se reúnan, que haya luz, también ordenó que exista la hierba, y bueno, y formó el ser humano, ¿no? Y al terminar toda esta etapa de la creación, Dios afirma que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. A partir de Génesis 3 ya vemos este orden invertido, porque ya el protagonismo de Dios es tapado por el protagonismo del ser humano, ¿no? Ya el ser humano, la creación de Dios, empieza a tomar protagonismo, y del orden que Dios establece al principio, vemos y pasa al desorden, porque por medio del protagonismo del ser humano entra el pecado del mundo y ya produce división entre la pareja, la creación de Dios escondiéndose, la tierra maldita. Bueno, vemos a través de estos textos cómo la historia de la palabra de Dios es una historia de Dios poniendo orden
donde el ser humano pone desorden, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Que Dios, vuelvo a reiterar, a través de su palabra, Él siempre interviene la historia poniendo orden. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis y específicamente en lo que vamos a estudiar esta noche, las 7 plagas, ¿no? Vemos cómo Dios interviene en la historia para poner un orden definitivo, ¿no? Su propósito, el propósito de poner un orden definitivo es que nosotros podamos, que ustedes y yo podamos volver a casa, ¿no? Podamos estar eternamente con el Señor. Ese es el propósito de Dios poniendo orden a través de la historia descrita en su palabra. Ahora, el libro de Apocalipsis nosotros lo dividimos en 2 partes. Si ustedes cuando estudian el libro de Apocalipsis, ustedes el libro de Apocalipsis lo dividen en 2 partes, porque está así, dividido en 2 partes. Del capítulo 1 al capítulo 14 nosotros tenemos una descripción histórica de la historia, específicamente de la historia del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Esa historia abarca desde la cruz, ¿no? Del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz hasta su venida. Capítulo 1, tenemos el prólogo, que es por quién fue escrito, para quién fue escrito y cuál fue el motivo por el cual fue escrito. Capítulo 2 y 3 tenemos las 7 iglesias. Las 7 iglesias es un mensaje que Dios le envía a su iglesia, amonestándola, animándola y también describiéndole su situación espiritual. Capítulo 4 nos describe el trono de Dios, nos describe el concilio, nos describe los seres celestiales, nos describe todo el universo. ¿Por qué motivo? Bueno, claramente para dejar en claro que Dios gobierna, pero también por un suceso específico. Capítulo 5, que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos el sacrificio descrito, ¿no? Que requiere toda la atención del universo, ¿no? Y nos describe capítulo 5 el Cordero que fue inmolado y que después Juan lo ve como un león, vencedor como un león. Capítulos 6 y 7 nos describe los 7 sellos. Los 7 sellos son circunstancias por las cuales atraviesa la iglesia, a través de la historia ya mencionada, desde la cruz hasta la venida de Cristo. Las 7 trompetas es también diferentes situaciones por las cuales atraviesa la iglesia relacionado a movimientos políticos y a diferentes guerras. Del capítulo 12, las 7 trompetas eran hasta el 11, del capítulo 12 al 14 tenemos resumido el gran conflicto. El gran conflicto no hace una descripción de todo el conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Y cómo el enemigo a través de la historia ha tratado de destruir al pueblo de Dios. Ahora, eso es del capítulo 1 al 14, es la descripción histórica del pueblo de Dios. Del capítulo 15 al 22 es una descripción escatológica. La palabra escatológica proviene del griego y significa estudio de los eventos finales. Capítulo 15 y 16 nos describe las plagas. Después tenemos la condenación de Babilonia, después tenemos el milenio y por último tenemos la nueva Jerusalén.
vuelvo a reiterar, del capítulo 1 al 14 tenemos una descripción histórica. Del capítulo 15 al 22 tenemos una descripción escatológica que es el estudio de los últimos acontecimientos de la historia del gran conflicto, ¿no? Más que nada, las personas rehúyen al Apocalipsis, rehúyen estudiar el Apocalipsis y he hablado con diferentes personas y no le gusta por ahí estudiar el Apocalipsis porque generalmente del capítulo 15 en adelante muestra una intervención directa de Dios, ¿no? En esa intervención directa de Dios puede haber ciertas imágenes o descripciones que no son agradables porque en definitiva son los juicios de Dios, ¿no? Primero tenemos toda una descripción de la historia, pero ya en el final tenemos ya la acción de Dios, la intervención directa de Dios. Esa intervención directa de Dios, vuelvo a reiterar, a muchas personas no lo agradan porque habla precisamente de destrucción, pero las personas que aman a Dios, las personas que se relacionan con Dios, las personas que conocen a Dios, se pueden dar cuenta que, como dije al principio, es Dios interviniendo con un propósito, poner orden. Bueno, en Apocalipsis ese orden es un orden definitivo. Por eso, como expliqué, la Biblia es un libro en el cual está lleno de crisis, pero siempre Dios interviniendo en esas crisis. En Apocalipsis, Dios interviene en esa crisis de manera definitiva. ¿Correcto? De manera definitiva. Bueno, en Apocalipsis 15 comienza el relato. Después de esto vi otro ángel descender Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las últimas 7 plagas con que la ira de Dios llega a su fin. Generalmente cuando el apóstol Juan habla en el Apocalipsis, ¿no?, utiliza siempre el término, cuando está narrando una historia o cuando el relato es continuado, ¿no?, dice después de esto o entonces vi, ¿no? Pero en este caso él termina de narrar el gran conflicto. Nosotros lo vimos ya en la última predicación que tuve, el gran conflicto en Apocalipsis 14, ¿no? ¿Se acuerdan que el ángel le ordenaba a Cristo que meta su hoz para que coseche la mies, y se le ordenaba al otro ángel que meta su hoz para cosechar la vendimia, que la mies representaban a los hijos de Dios y las uvas maduras representaban a los impíos? Y comienza el capítulo 15 con otro relato diferente, ¿no? Él quiere transportarnos a otra situación. Vi en el cielo otra señal. Termina el gran conflicto y empieza a describir otra situación. Esa situación que quiere describir el apóstol Juan son las 7 plagas, ¿no? Las 7 plagas, primero que nada, debemos establecer o hablar sobre cierta característica de estas 7 plagas. Las 7 plagas, yo personalmente mucho tiempo he escuchado diferentes predicadores y cómo describen las plagas. Y está bien, todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un porqué y un para qué. Yo en esta noche no voy a describir, desmenuzar las plagas. Lo voy a hacer más adelante, si Dios me lo permite, ¿no? Si Dios me lo permite, voy más adelante a hablar de las 7 plagas. Pero esta noche me quiero centrar en un punto importantísimo de las 7 plagas, ¿no? Voy a hacer mención de algunas características de las 7 plagas para que nos ubiquemos un poco en el contexto del tema que quiero hablar, ¿no? Después, más adelante, en otra predicación, podremos plantear la descripción de cada una de las plagas, el porqué, etcétera, etcétera.
Primero que nada, debemos dejar en claro que las plagas, la intervención de Dios de manera definitiva en este gran conflicto, no son literales. Las plagas son literales. Las tres primeras plagas, unas son derramadas sobre la tierra, sobre el mar y sobre la fuente de las aguas. Las otras plagas son derramadas sobre el sol, sobre el trono de la bestia y el río Éufrates. Y la última plaga es derramada sobre el aire. Su adjetivo ordinal, sus adjetivos ordinales, la primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga, indican que serán sucesivas. Y también nosotros encontramos en la quinta plaga, por ejemplo, cuando cae la quinta plaga sobre los impíos, que todavía sufren las consecuencias de la primera plaga, que es una úlcera maligna. Esto nos da la pauta de que serán plagas sucesivas y en un breve tiempo, no serán una plaga que se extenderán mucho en el tiempo, ¿no? Serán plagas literales, sucesivas y de corto tiempo. Hasta ahí vamos. Ahora, estas plagas también debemos dejar establecido que serán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, si leemos, si continuamos leyendo al final de Apocalipsis 16, podremos ver de que aún Jesucristo no viene cuando las plagas son derramadas. Por lo tanto, debemos dejar establecido que estas plagas se derramarán en la tierra, serán literales, se derramarán cuando los justos y los impíos estén todavía conviviendo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. También esta plaga nos indica que serán una retribución por no haber advertido el llamamiento del último pregón. Eso lo vimos en Apocalipsis 14, cuando se hace el último pregón, el llamado, ¿no?, a no adorar a la bestia, a no adorar a su imagen, ¿no? Y nos dicen que los que adoren a la bestia y a su imagen recibirán el castigo de la ira de Dios. Bueno, en este caso ya estas plagas son derramadas por estas personas que ignoraron este llamamiento. Por ende, la conclusión que debemos sacar es que estas plagas afectarán a los impíos. Si bien estarán viviendo los salvos, los justos, con los impíos, las plagas afectarán solamente a los impíos, porque ellos son los destinatarios de esta plaga, porque no prestaron atención al llamado del último pregón. Apocalipsis 5 al 8 dice: Después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto, y salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Iban vestidos de lino limpio y resplandeciente, con bandas de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, lleno de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Y el santuario se llenó de humo procedente de la majestad de Dios y de su poder. Y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completaran las 7 plagas de los ángeles. Bueno, nosotros sabemos, porque ya lo hemos visto en otra parte, en otros estudios, en Hebreos 9, nos hace una descripción de Jesucristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, y nos describe su tarea como mediador, con sus méritos, ¿no?, con su sangre, intercediendo ante Dios por cada pecador arrepentido que ha entregado su vida por fe
en Cristo Jesús, ¿no? Pero en este texto, antes de que caigan las 7 plagas, nos da la referencia de que ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completara las 7 plagas de los 7 ángeles, ¿no? Como decía, nosotros cuando aceptamos a Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo, por fe, ¿no? Nuestro nombre es presentado ante Dios por los méritos de Jesucristo. Jesucristo presenta nuestro nombre y por sus méritos, ¿no? Impartidos en nuestra vida por fe somos justificados. Pero eso sucede mientras Cristo está intercediendo en el santuario celestial por nosotros. Acuérdense, Hebreos 9 describe toda esta situación, ¿no? Jesucristo como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Ahora, Apocalipsis 15:8 dice que antes de que caigan las plagas, el santuario se llenó de humo y ya nadie más podía entrar. Esto tiene un solo significado, que el tiempo de gracia ha finalizado, el tiempo en el cual uno puede arrepentirse y entregarse a Jesucristo ha culminado, porque ya estamos sin intercesor, ¿no? En ese momento ya el tiempo de gracia para la raza humana, para el ser humano, ha culminado. Ahora, muchos comparan las 7 plagas del Apocalipsis con las 10 plagas de Egipto. Hay ciertas similitudes, por ejemplo, las plagas fueron, tanto las plagas de Egipto como las plagas del Apocalipsis, lo que tienen es que revelan, ¿no?, a los impíos, revelan a los rebeldes, contra quién han luchado, ¿no?, contra quién se han rebelado, ¿no? Dios, por medio de las plagas, tanto de Egipto como del Apocalipsis, demuestra su autoridad, ¿no? Y los hombres se pueden dar cuenta contra quién se han rebelado. Otra diferencia, justamente también, que estas plagas son derramadas contra aquellos que se rebelaron, contra los impíos. Y otra comparación que existe es que ambas producen la liberación del pueblo de Dios. Ahora, hay también similitudes, así como hay estas similitudes, hay algunas diferencias. Una de las diferencias que encontramos más notable es que las plagas las 10 plagas de Egipto tenían un efecto redentor. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que estaban en Egipto, que fueron, que presenciaron las 10 plagas de Egipto, pudieron y tuvieron la oportunidad, primero, de reconocer contra quién se habían rebelado, que era contra Dios, y tenían la posibilidad de cambiar su postura, ¿no? De hecho, si nosotros leemos los textos bíblicos, podemos darnos cuenta que muchas personas, muchos egipcios, cuando fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto, salieron con ellos, salieron con Israel, ¿no? Muchas personas tuvieron la oportunidad de cambiar su postura, su decisión, ¿no? Y bueno, esa es una diferencia con las 7 plagas del Apocalipsis. Las 10 plagas del Éxodo tenían la facultad de ser un acto redentor, ¿no? Porque le daban la oportunidad de cambiar su postura. Las plagas del Apocalipsis no. Las plagas del Apocalipsis, nosotros, como recién estaba describiendo,
son derramadas cuando ya el tiempo de gracia ha culminado, el tiempo de gracia para el ser humano, ¿no? Y señala ya la venida de Jesucristo, antes de la venida de Jesucristo. Entonces, vamos a dejar bien claro lo que estuve diciendo, por si algo no quedó claro, ¿no? Las plagas son derramadas cuando finalizó el tiempo de gracia, antes de la venida de Jesucristo. Las plagas son derramadas sobre los impíos, sobre aquellos que rechazaron el llamado de Dios en el último pregón, pero las plagas también son derramadas mientras el pueblo de Dios aún está viviendo aquí en la tierra, con los impíos, antes de la venida de Jesucristo. Ahora la gran pregunta es entonces, y aquí surge la controversia de muchas personas, es ¿para qué son las plagas? ¿Cuál es la finalidad de las plagas? Yo he charlado, he hablado con muchas personas, ¿no? Y muchas personas argumentan, bueno, es el castigo de Dios por haber rechazado, ¿no? Los llamados de advertencia. Pero si ustedes se ponen a pensar, Dios es amor. Como un Dios de amor puede ver cómo su creación, a pesar de que lo rechazó, a pesar de que lo rechazó, cómo su creación sufre, ¿no? ¿Por qué sufre? Porque son castigos los cuales el texto bíblico nos dice que los impíos sufrían. Entonces, ¿cómo es compatible que un Dios de amor ejecute un castigo de esta manera? Siendo que Dios automáticamente, por su palabra, podría decir venir y ya los impíos serían destruidos, ¿no? Hay un motivo muy importante que no debemos pasarlo por alto. Por eso consideré importante hablar este tema esta noche, ¿no? Antes de entrar a desmenuzar las 7 plagas. Salmos 89, 14 dice: justicia y juicio son los fundamentos de tu trono. Justicia y juicio son los fundamentos de tu trono. Y la respuesta al por qué Dios permite que su creación, por más que lo haya rechazado, que su creación sufra las consecuencias de esta plaga, la encontramos en Apocalipsis 15:4. Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no reverenciará y glorificará tu nombre, Señor? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Fíjense que esta afirmación está hablando en un futuro. Esta es una exclamación que hacen los santos, ¿no? Los redimidos, los que aceptaron a Cristo en su vida. Pero es una afirmación que la hacen hacia el futuro, porque dice: todas las naciones vendrán y te adorarán, siempre en un futuro. ¿Por qué? Porque lo que tú hiciste, porque tus actos de justicia han quedado manifiesto. Lo que tú hiciste lo podrán ver todos y todos podrán comprobar que tú eres justo. Las plagas, primero que nada, son derramadas y le muestran, en este caso, a los impíos contra quién se han rebelado, ya lo dije, y demuestran la autoridad de Dios. Pero las plagas tienen también otro propósito, que es revelar lo que hay en el corazón de cada persona, en este caso, en el corazón de los impíos. Dios, a través de la historia, si nosotros observamos, ha utilizado muchas veces las catástrofes, ha permitido, mejor dicho, las catástrofes, ha permitido la guerra, ha permitido ciertos conflictos con una finalidad: que
su creación pudiera ver lo equivocado que estabas y pudiera volver sus ojos al Señor. Pero en este caso nosotros, por ejemplo, en la quinta plaga, en la cuarta plaga específicamente, en la cuarta plaga dice, y los hombres, con la cuarta plaga, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Quinta plaga, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Bueno, ese es el propósito de las plagas. El propósito de las plagas es revelar lo que hay en el corazón de los impíos y también demostrar que esa decisión que han tomado es irrevocable. Irrevocable. Cuando estudiaba esto me acordaba de una hermana en Cristo. Ella iba a la iglesia y iba con sus hijos, ¿no? Y su esposo asistía a la iglesia siempre cuando se hacía algún evento, algún almuerzo, pero no, es como que nunca se quería comprometer con las cosas de la iglesia, ¿no? Tampoco se quería comprometer, obviamente, con Dios. No tomaba ninguna decisión, siempre es como que estaba ahí, pero no estaba. Hasta que una vez él trabajaba, me acuerdo que trabajaba de noche, y esta hermana siempre nos pedía oración por su esposo, ¿no? Por la conversión de su esposo, y siempre orábamos. Él trabajaba de noche, trabajaba en una estación de servicio, y una noche aconteció que me llamaron por teléfono que habían asaltado la estación de servicio y le habían disparado cinco tiros, 5 balazos, le habían pegado al esposo de esta hermana, ¿no? Automáticamente en el tiempo que transcurrió, que lo fueron a buscar en la ambulancia y de ahí lo llevaron al hospital de urgencia, me acuerdo que oré, ¿no? Era de noche y me fui yo también al hospital, a donde lo estaban atendiendo, y me fui y la oración mía era: Señor, permitime que yo pueda verlo, permitime que yo pueda hablar con él, ¿no? Llegué, lo estabilizaron, muchos detalles no me acuerdo porque esto ya pasó hace muchos años, ¿no? Lo estabilizaron y hubo una posibilidad. Me acuerdo que estaba mi hermana de iglesia y yo la estaba acompañando. Estábamos los dos solos, estábamos en un pasillo, ¿no? Y se dio una oportunidad que antes de que él lo intervinieran quirúrgicamente para extraerle creo que 1 o 2 balas que estaban en una situación muy, muy complicada, ¿no? Le permitieron pasar a verlo. Y me acuerdo que la esposa pasó así muy rápido y salió y me preguntó si quería verlo. Obviamente yo quería hablar con él, ¿no? Quería hablar con él y tuve la oportunidad, estuve orando para que Dios me facilitara el acceso a él, ¿no? Y entré y él estaba con la mascarilla, prácticamente casi no podía hablar, y me acuerdo, hablé muy brevemente porque la situación no daba para hablar más, ¿no? Hablé muy brevemente y le dije: mira, tu vida, tu situación depende de Dios, ponete en las manos de Dios, hasta aquí Dios te ha acompañado y es hora de que tomes una decisión,
y él me acuerdo que me asintió con la cabeza, porque mucho no podía hablar, casi nada podía hablar. Me asintió con la cabeza y cuando yo le hablaba él me asentía con la cabeza. Bueno, entonces le pregunté, ¿querés que yo ore por vos? Y me dijo que sí. Me acuerdo que bueno, le tomé la mano, oramos y le pedí a Dios que interviniera en su vida según sea su voluntad, y también le manifesté el deseo que él había expresado por señas, porque no podía hablar, de entregar su vida a Dios, ¿no? Terminé de orar y bueno, me despedí de él y salí afuera. Bueno, esta persona al rato lo mandaron a cirugía, le extrajeron el proyectil que tenía alojado y empezó un proceso de recuperación que fue bastante largo. Imagínense, le habían disparado 5 veces y los 5 balazos que le dispararon habían dado en el blanco, y se recuperó, por la gracia de Dios se recuperó y se recuperó de tal manera que con el tiempo después volvió a trabajar, pero nunca más pisó la iglesia. Yo me lo he cruzado un par de veces, me saludó como siempre, normalmente, y nunca me llamó para agradecerme o para hablar de lo que habíamos hablado en ese momento, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar que hay personas que en las buenas, o sea, en una situación en la cual estás bien, no aceptan a Dios. Y en las malas, en una situación también difícil, tampoco aceptan a Dios. Yo llegué a la conclusión de que esta persona me dijo que sí por el miedo que él enfrentaba a la muerte. Pero después de su recuperación, él demostró que la entrega que él había manifestado a Dios no era una entrega sincera, ¿no? Y así hay muchas personas que, porque lo dice la palabra de Dios también, hay muchas personas que toman una decisión. Nosotros podemos orar, hay muchas personas que nosotros queremos, muchas personas que nos rodean, que nosotros deseamos que entreguen su vida a Dios, oramos por ella, le pedimos a Dios que intervenga en su vida y Dios lo llama. Dios permite que pasen muchas cosas en la vida de esta persona, pero la decisión de entregarse a las manos de Dios es pura y exclusivamente de la persona. Ni siquiera Dios, siendo Dios, puede obligar a esa persona a que se entregue a Él. Entonces nosotros debemos ser conscientes, y lo describe la palabra de Dios, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Por eso este tema de las 7 plagas es un poco delicado, ¿no? Porque irremediablemente muchas personas que nosotros conocemos van a tomar una decisión contrariamente a la decisión que nosotros nos gustaría que tomen. Ahora, esto que le acabé de describir es la situación de muchas personas. Como Dios, cuando venga Cristo, yo siempre lo digo y yo no le doy más de 10 años a este mundo. Cómo van las cosas, la naturaleza, la contaminación, la condición moral, la condición social. Ese es un punto de vista mío y personal, ¿no? Yo considero que no falta mucho, falta muy poco para la venida de Cristo, ¿no? Es más, el mundo científico anuncia que el mundo, así como va encaminado a una destrucción. Bueno, esa destrucción no va a ocurrir porque antes va a intervenir Dios. Entonces, cuando sea el momento que tenga que venir Dios y estén los justos y los impíos, todo el universo
podrá presenciar que los justos, si fuera necesario, hubieran muerto antes que desobedecer a Dios. Y todo el universo y todos los que estén vivos podrán presenciar que los impíos, por más que Dios le dé una eternidad más de vida, y esto es una exageración lo que estoy diciendo, pero quiero que entiendan lo que le quiero transmitir, por más que se le dé una eternidad en que se le prolongue su vida, los impíos nunca van a cambiar su postura en cuanto a aceptar a Dios o rechazarlo. Me explico lo que quiero decir. Las plagas tienen la facultad de revelar al universo que los impíos, aunque se les extienda la vida, no van a aceptar nunca a Dios. Por eso es necesario que caigan y, como dice el texto bíblico en la cuarta y quinta plaga, ellos no se arrepintieron, y no solo no se arrepintieron, sino que blasfemaron contra Dios. Y mucho cuidado, porque muchas personas utilizan estos textos, por ejemplo, cuando cayó la cuarta plaga y no se arrepintieron, como que había oportunidad aún para que las personas se arrepientan. No, lo que describe las 7 plagas es que la condición que tomaron los impíos es irrevocable. Ya el tiempo de gracia es descrito en Apocalipsis 15, 5 al 8, que terminó. ¿Por qué hace la mención las plagas? De que no se arrepintieron, es para demostrar que Dios es justo. Es necesario que antes de que venga Cristo trace una línea bien identificada entre los impíos y los redimidos, entre el trigo y la cizaña. ¿Derramará Dios, un Dios de amor, las 7 plagas? Sí, es necesario que Dios derrame las 7 plagas, porque eso significa, cuando empieza a derramar las plagas, que Dios está poniendo un orden, ¿no? Que Dios está poniendo un orden definitivo. Si no, el conflicto de los siglos amplía un poco y dice: todo el universo podrá presenciar lo que hubiera sido el universo si se le hubiera permitido al diablo hacer lo que quería, a Satanás hacer lo que quería, ¿no? Hubiera sido una rebelión completa. Este tema muchas veces no es comprendido, como dije al principio, ¿no? Porque describe ciertos actos que llevan a la destrucción de muchas personas que de todas las personas que no aceptaron a Cristo. Pero también nosotros podemos comprobar que este acto del derramamiento de las 7 plagas es Dios interviniendo definitivamente para ordenar, y Dios interviniendo directamente para que todos podamos comprobar que Dios es justo, como dice el Salmo 89, 14. Justicia y juicio es el fundamento de tu trono. Entonces, cuando te pregunten, ¿Dios es amor? Sí, es amor, porque envió a su Hijo a morir por mí. ¿Dios es justo? Sí, es justo, porque demostró que cada acto que Él hace es lo debido, es lo correcto, ¿no? En este caso, antes de su venida, Él en determinado momento tiene que poner fin a esta historia. Y para poner fin a esta historia tiene que demostrar ante todo el universo, acordémonos, el gran conflicto se centra en las acusaciones de Satanás contra Dios, que Dios es arbitrario, que Dios es injusto, que Dios es malo. Entonces Él
tiene que demostrar ante todo el universo que cuando Él va a poner orden porque ya hay personas que ya no van a modificar su decisión de rechazar, y aunque continúe la historia, lo van a seguir rechazando, ¿no? Es un acto de amor por los redimidos, porque Él los viene a buscar, y por los impíos. ¿Por qué por los impíos? Porque si los impíos seguirían vivos, se seguirían destruyendo. Entonces, todo esto que habla, yo cuando hablo con las personas y me dicen, no, yo no estudio la Biblia porque la Biblia es un libro escrito por los seres humanos, interiormente me causa hasta gracia, porque cuando uno estudia la Biblia, cuando uno lee estas cosas, comprende estas cosas, como Dios, como un rompecabezas, va ordenando todo. Y en cada cosa que va ordenando, en cada paso que da, en ese orden que va colocando, va demostrando que todo lo que hace es lo mejor y lo correcto. Por eso Dios es justo con su creación. Dios no solo es amor, Dios es justo. Si Dios lo permite, pronto volveremos a encontrarnos para seguir hablando con respecto a las 7 plagas. En Apocalipsis 16, 17, ya antes de la venida de Jesucristo, ya describe la venida de Jesucristo, dice, y el séptimo ángel derramó, la última plaga, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono que decía, hecho está. Son las mismas palabras que exclamó Jesucristo en la cruz, consumado es. Bueno, en este caso, hecho está. ¿Qué está hecho? Está hecho que está comprobado que el que es salvo porque aceptó la gracia de Cristo. El que es destruido es porque no lo rechazó a Dios y irremediablemente a través de la historia, si seguía vivo, lo iba a seguir rechazando. Ese es el propósito de las plagas, que todos puedan declarar, como dice Apocalipsis 15:4, todos vendrán, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos, tus actos de justicia han quedado expuestos. Todo el universo y toda tu creación podrá darse cuenta que tú viniste y destruiste a los impíos porque los impíos ya no modificaban su postura. Que Dios los bendiga, espero que haya quedado claro, y cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo, estoy dispuesto a charlar y a compartir cualquier intriga que le pueda haber quedado sobre este tema. Las 7 plagas no solo es un castigo de Dios, es una demostración del carácter de Dios, es una demostración de quién es Dios. A medida que vamos estudiando la palabra de Dios, vamos conociendo a Dios y vamos enamorándolo cada vez más de Él. Que Dios lo bendiga, y si Dios lo permite, pronto estaremos en contacto.